Hola, ¿cómo están? Tengo la intención de compartirles parte de las clases que fui dando en algunas instituciones. Son clases de divulgación más que nada y me interesó comenzar, bueno, con la prehistoria, ya que en otra oportunidad compartí con ustedes las clases sobre etruscos y paleocristiano. Pero para tener una idea cronológica es interesante comenzar a ver este mundo de la prehistoria, tan alejado de nuestra cotidianeidad, pero realmente muy valioso para comprender la evolución de los humanos. Comenzamos con la parte histórica, valga la casi paradoja, porque vamos viendo el arte que se produjo antes de la invención de la escritura y por ende la historia se va a poder hacer más fluida a partir de las narraciones y comentarios que van a hacer los viajeros y otros documentalistas de aquel momento. La prehistoria, como podemos ver en las imágenes, se va a tener una visión muy parecida a lo que nosotros podemos pensar en una actual historieta o quizás en un anime o algo por el estilo. Porque la prehistoria en su arte nos está marcando justamente la esencia del ser humano, la parte más importante que era en su momento, cuando todavía no tenía tantos estímulos, más que solamente los estímulos de correr para salvarse, eh, sea del peligro animal, el peligro natural o también el miedo a no poder resolver algunas cosas porque no tenían las herramientas intelectuales en su momento. Y justamente es el arte el que produce esta mímesis entre lo que es la esencia del humano y cómo lo transmite a través de la imagen. Entonces, a partir de esto, lo que me resulta realmente muy interesante es comenzar a ver que sin la ambición de ser un análisis erudito, sí podemos ver que la prehistoria, o sea, antes que se descubriera el modo de transmitir en forma gráfica aquellos acontecimientos, aquellas ideas que van surgiendo poco a poco, en ese periodo, que podríamos decir sin escritura, la prehistoria se divide en el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Esos nombres reflejan el periodo, o sea, o el tiempo más alejados que tenía la humanidad. El paleolítico va a ser aquello que referencia a la palabra paleolítico, la vieja piedra, o sea, la época en que básicamente se está desarrollando esta evolución de los humanos. El neolítico es cuando ya comienzan a trabajar a la piedra, empiezan a tener, o sea, esas nuevas piedras empiezan a tener ya otras expectativas y otras posibilidades también, y va a comenzar la sedentarización. Poco a poco, no es una cuestión que de un día a otro se establezca este asiento, pero tenemos que ver que en el Paleolítico básicamente eran cazadores, recolectores y vivían en las cuevas o en algunos refugios naturales que le permitían básicamente tener el refugio para la noche, para el invierno y cuando el hombre logra encender fuego, van a comenzar a combatir el miedo y el terror de la oscuridad nocturna.
Entonces, esto que lo vamos a tener referenciado en las mitologías griegas y posteriormente la romana, la invención del fuego, cuando los dioses le entregan esta herramienta, facilita encontrar que el fuego fue el primer móvil que ayudó a la evolución de la humanidad. Con el fuego viene la cocción de los alimentos, viene la cocción también de la arcilla para producir las primeras alfarerías y junto con esta idea de ir avanzando, vamos a llegar a la edad de los metales, que es el momento donde la humanidad encuentra que hay metales en la naturaleza que son fácilmente, por el calor, eh, ablandados o fundidos, y algunos de ellos ya se comienzan a trabajar para producir objetos de la vida común. Dentro de la edad de los metales, vamos a comprender que tenemos primero la edad del cobre, el bronce y por último ya la más complicada posibilidad de trabajar el metal, que es el hierro. O sea, el cobre es el mineral, el metal más dúctil que se puede fundir a baja temperatura respecto a lo que van a ser los demás. El bronce es una aleación, o sea, la unión de de dos metales, níquel y estaño. Y finalmente la edad de hierro, que necesita de mayor tecnología para producir calor y generar el metal líquido para luego trabajar con moldes y otras eh, posibilidades como pueden ser ya trabajar con golpes en el hierro caliente una vez que se puede poner en algún tipo de forma, y esto ya indica un paso importantísimo en la humanidad. Quizás la edad de hierro produjo masivamente, para aquella escala, por supuesto, algo que también está dentro de la naturaleza humana, que son las armas. O sea, armas hubo siempre para defenderse de los monstruos, para defenderse de los enemigos también humanos, y primero fue lo que tenían a mano, o sea, eh, los elementos de madera, como si fueran bastones, o sea, o garrotes, y finalmente empezaron a producir hachas, luego las espadas, y todo esto evolucionará cuando puedan hacer mejores aleaciones y llegar a la edad de bronce. Bueno. Entonces, como les decía anteriormente en esta síntesis, eh, el paleolítico es cuando se genera, tiene varias divisiones, pero que no vamos a ampliarla en cuanto a la explicación. Aquí tienen ya la gráfica, pero fundamentalmente lo que tenemos que comprender es que en el periodo más antiguo que registran los arqueólogos, es cuando las sucesivas glaciaciones van produciendo estos cambios en el territorio, principalmente en Europa, que es un continente tallado por las distintas glaciaciones. En este tiempo son nómades los grupos humanos que empiezan a evolucionar hacia situaciones orgánicas más evolucionadas, más desarrolladas, en donde tienen una carencia completa prácticamente de todo lo que pueda ser medicinas, alimentación, abrigo y
y por supuesto la altísima mortalidad infantil. Mortalidad infantil que se da por muchas razones. Pero justo una de las razones que también tenemos que ir comprendiendo es que en aquel entonces los humanos, sean masculinos o femeninos, debían correr para salvarse o ponerse al abrigo de algún peligro. Y esto generaba, en la mujer que estaba encinta, generaba muchas posibilidades de aborto. Obviamente que cuando nacía el bebé también eran atacados por infecciones y otros males que hoy nos parecen casi imposibles. Pero realmente, a pesar de la altísima mortalidad infantil, a pesar del corto tiempo en que podían vivir los adultos, se fueron reproduciendo y llegaron a tener una unidad organizacional en cada grupo en donde no había distinciones de sexo, hoy diríamos de género. Tanto hombres como mujeres tenían las mismas posibilidades, las mismas obligaciones y los mismos peligros. Los hombres sí cazaban y las mujeres recolectaban. Las mujeres y niños recolectaban. Pero esto también no es una cuestión que la podemos dividir bajo criterios contemporáneos, como decía el patriarcado o el matriarcado. Simplemente es una cuestión orgánica. El hombre tiene mayor capacidad de desarrollar músculos por la fuerza y por la relación con el entorno, mientras que la mujer tiene menos capacidad de desarrollar esta idea de combatir a los peligros, a los animales, por su musculatura, por su configuración, y se dedicaba así a tareas más tranquilas. Siempre tenemos que tener en cuenta también que la mujer era la reserva de la comunidad en cuanto a la descendencia. El neolítico, estamos hablando de tiempos extremadamente alejados de nuestros días, 9.000 a 4.000 años antes de Cristo, o sea que estamos hablando prácticamente de 10.000 a 12.000 años antes de la era cristiana. Y aquí sí se produce un cambio muy profundo. Ya se comienzan a generar estos focos de cultura que van a estar dados en el cercano Oriente, lo que hoy es Siria, Palestina, y la Mesopotamia. O sea, prácticamente, según he podido leer, y quizás haya alguna actualización que la desconozco, pero básicamente es como que la cultura como tal, comprendida hoy en día, se empezó a generar en la Mesopotamia y en la zona del cercano Oriente. ¿Cómo se genera este cambio en la relación hombre-naturaleza? Porque se inventa la agricultura. Quizás la agricultura fue el hallazgo de observar qué sucedía con una semilla que quedaba en el suelo, que se hidrataba y que luego brotaba y finalmente generaba un vegetal que podía ser de alimento. Esto dicho muy simplemente, es algo que también debemos observar en que la humanidad logró inventar la agricultura gracias a que tenía un tiempo dedicado a observar y a comunicarse y a aprender de los propios procesos naturales. Las primeras plantas domesticadas fueron el trigo y la cebada, que permitieron no solo generar harina, sino también otras, como la fermentación de la cebada, generar una bebida más espirituosa. Y también lograron que pasaran del estado salvaje al estado más doméstico algunos animales que hoy le decimos animales de granja o animales de corral, como ovejas, cabras, vacas y cerdos.
ya se empiezan a asentar, ya se empiezan a tener la idea de que necesitan estar asentados en un tiempo, dominar un territorio que les permitiese cultivar y les permitiese también criar el ganado para poder alimentarse, y ya las armas para defensa, vuelvo a insistir, defensa o bien ataque, se comienzan a trabajar con piedra pulida. La minería se empieza a también a tener posibilidad de desarrollarla con los metales más blandos. Además del cobre, también tenemos que pensar que metal blando y que permite fundirse y malearlo fácilmente es el oro y la plata, aun cuando con el cobre ya se podían hacer cuestiones más directas para el uso cotidiano. Y la plata y el oro, reservarlas para una cuestión no solamente transaccional, sino fundamentalmente de una dimensión que escapaba a la comprensión de aquel tiempo y ya se estaba ligando hacia el sentido de la divinidad o ese sentido místico de que hay algo más allá, y entonces el oro comienza a ser un metal sagrado. La cerámica es otra de las grandes invenciones del Neolítico. Hay distintas versiones, algunas de ellas dicen que, bueno, un cesto trabajado con vegetales, casualmente lo cubrieron de arcilla, y que por producto de un incendio casual se comprendieron que la arcilla sometida al calor del fuego se solidificaba y se podía eh, recuperar esa forma del cesto de fibra vegetal, y esto permite la acumulación tanto de líquidos como de granos, y también el transporte. Imaginemos que el transporte de líquidos en aquel entonces, hasta la aparición de la cerámica, prácticamente se podía hacer con muy limitadas eh, eh, recursos, con muy limitados recursos. Algunas calabazas que podían llevar algunos líquidos, pero prácticamente era inexistente la posibilidad de transportar aquello que fuese en estado líquido. La sedentarización facilita el aumento demográfico. Estar en un lugar, establecer una aldea, establecer una precaria eh, forma de tener un habitáculo, también conllevaba posibilidades sanitarias mejores a lo que era el paleolítico. Y en esto también tenemos que comprender que al generarse las aldeas, perdón, se va a proponer el inicio de lo que luego se llamarán las sociedades. O sea, un grupo de individuos que se unen por defensa, por posibilidad de procreación, pero también van a empezar a establecerse las reglas de convivencias que generan la sociedad. Y por último, la edad de los metales. O sea, aquí en los metales, como hemos hablado anteriormente, tenemos básicamente el cobre, el bronce y el hierro, que se van sucediendo a medida que la tecnología, muy rudimentaria obviamente, la tecnología avanza para poder fundir estos minerales más blandos a los más duros, lo cual nos indica cómo para llegar hasta el hierro hubo todo un proceso de evolución en la relación con la naturaleza y las posibilidades de tener los recursos que la naturaleza ofrecía. Entonces, a partir de allí tenemos que ver que el uso de los metales aparece aproximadamente hace 5.000 años, previos a la era cristiana,
y en la península de Anatolia, o sea que estamos ubicándonos siempre en la zona de Asia y que a partir de allí va a Mesopotamia y Egipto, eh, y el comercio por el Mediterráneo también empieza a difundir estos metales. Eh, y al poder, de poder comerciar y conectarse con otros grupos que estaban en la zona de la cuenca del Mediterráneo, se van generando las nuevas culturas. Entonces, a partir de esto podemos ver que los metales es la gran evolución que tuvo el hombre primitivo. Junto con el hecho de descubrir la rueda, la cerámica y la fundición de metales, es el origen de esta evolución del humano, sea por la teoría que evolucionamos de los monos, sea por la teoría que fue engendrado o creado, mejor dicho, por una divinidad. Bueno, lo cierto es que los antiguos seres semejantes a los que hoy conocemos como humanos tuvieron en la edad de los metales el mayor desarrollo e impulsión. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos comprender que sí, en este resumen, quizás un poquito extenso y no demasiado profundo, podemos adentrarnos a cómo se relacionó el humano en cuanto a la expresión de su interioridad, que es muy propia de nosotros y no es compartida con el resto de los seres vivos, ya que no producen lo que llamamos cultura. Quedamos aquí por hoy en que los textos de la prehistoria se ubican en las excavaciones arqueológicas. O sea, son los arqueólogos los que realmente fueron documentando y escribiendo la historia de la prehistoria. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo capítulo, que vamos a seguir ahondando sobre el arte de la prehistoria. Muchas gracias y hasta la próxima.